Buen día, mi nombre es Itli Virgilio y en este video se hablará sobre el efecto de la radiación ultravioleta en las hojas y frutos del mango. El artículo en que se basa este video fue publicado en 2021 en la revista Horticultura y bajo el título Características de la inhibición fotosintética por aumento de la radiación UVB en hojas de mango. Hong Wang y colaboradores realizaron su estudio bajo la premisa de que la capa de ozono, que actúa como filtro protector de mucha de la radiación UV, está adelgazándose por causa de la contaminación, especialmente la ocasionada por clorofluorocarbonos, haciendo que la cantidad de este espectro de luz dañino que llega a nosotros sea mayor. Si esta contaminación no se controla, es de esperarse que la tasa de radiación UV se incremente anualmente hasta un 40% en el hemisferio sur. Recordemos que la luz ultravioleta, en este caso de tipo B, es dañina para los seres vivos al afectar la piel, dañar el material genético y hasta causando cáncer. Por ello no es trivial la preocupación por los daños que potencialmente puede ocasionar la radiación UVB en el futuro. Ahora bien, entrando en materia de vida vegetal, sabemos que la luz es una condición fundamental para la fotosíntesis, por lo que los efectos del incremento de esta clase de radiación es también un factor de estrés para la planta. Y es que, pues pobre, este tipo de luz puede dañar toda su maquinaria fotosintética, como sus membranas tilacoides y su fotosistema 2, los cuales recordemos que intervienen en los procesos de asimilación del carbono y de liberación de oxígeno al fotonizar el agua. Adicionalmente, se ha documentado que el estrés por radiación llega a ocasionar deficiencias en el crecimiento, haciendo plantas enanas, reduciendo su biomasa, su tasa fotosintética, dañando su DNA y sus sistemas de reparación, y la lista sigue. El mango, por su parte, es un árbol perenne que crece bien en ambientes tropicales, algunos de los cuales se ubican en bajas latitudes en donde la radiación ultravioleta es especialmente fuerte, lo cual puede afectar negativamente a la eficiencia fotosintética de los cultivos y a la calidad de los frutos. Por esta razón fue importante investigar y conocer acerca de los mecanismos fisiológicos de la planta involucrados en los efectos que podría tener el incremento de la radiación UVB en el futuro. El experimento se realizó en la provincia de Hainan, en China, la cual se caracteriza por su clima tropical con abundante luz solar y lluvias en el año, además de tener suelos fértiles. Para el estudio se emplearon 9 árboles de mango, Mangifera indica, de 10 años de edad. En este caso todos eran de la variedad Tainong 1. Como control solamente se usó la luz natural y se aplicaron 2 tratamientos de radiación, uno de dosis baja y otro de dosis alta. Estos números aquí expresados en kilojoules no son más que la expresión de la energía o radiación que incide sobre una unidad de área, en este caso el metro cuadrado, al día. Cabe señalar que este incremento en realidad es pequeñito, puesto que la dosis alta solo representa un aumento del 15% en la exposición a la radiación que existe normalmente en un día. Entonces, para lograr este efecto se colocaron lámparas de luz UVB en mayor o menor número según el tratamiento a 30 centímetros del centro de la copa de los árboles. La distancia de la copa a las fuentes de luz se controló a lo largo del experimento mediante podas. También cabe señalar que la exposición a la luz UV adicional era del amanecer al atardecer y se exceptuó en los días lluviosos o nublados. Se realizaron diferentes mediciones y para las muestras se tomaron 10 hojitas de cada árbol. Todo esto cada 20 días durante 80 días, un montón de hojitas. Para las frutas se seleccionaron 5 al azar de cada árbol durante el tiempo de la cosecha. Y eso fue todo. Todas las muestras se mantuvieron congeladas en nitrógeno líquido hasta su uso. Para los resultados se realizaron pruebas estadísticas como ANOVA para encontrar diferencias significativas en los parámetros que se evaluaron. Ahora bien, en las frutas se evaluaron 5 aspectos: la producción, el contenido de azúcares, el contenido de ácidos titratables, que no es más que una forma de medir el contenido de ácidos en la fruta o su acidez, la relación de azúcar-ácidos y el contenido de vitamina C. Vamos primero con los árboles expuestos a dosis bajas. Estos no presentaron diferencias significativas frente al control en la mayoría de los parámetros, salvo en un mayor contenido de vitamina C, aunque en la tabla se observa que también tuvieron ligeramente mayor producción. Pero en los frutos de los árboles expuestos a dosis altas de radiación sí se encontró una afectación en el contenido de azúcares y ácidos, es decir, las frutas eran un poco más ácidas a pesar de que contenían menos vitamina C. Además, la producción se vio significativamente reducida, es decir, las plantas producían menos kilos de mango. En lo referido a las mediciones se evaluaron 4 aspectos: la tasa neta fotosintética, la conductancia estomática, la tasa de transpiración y la concentración de CO2 intercelular. Todos estos fueron medidos con uno de estos aparatitos y siempre durante la mañana. Entonces, vamos por pasos.
Primero, la tasa neta fotosintética. En ella podemos ver la siguiente gráfica. Las letras diferentes señalan diferencias significativas. Los triángulos pertenecen a las plantas con dosis bajas de radiación y los cuadrados a las dosis altas, mientras que los círculos representan los valores de los controles. En los primeros 20 días se hallaron diferencias frente al control en ambos tratamientos, pero después las tasas de las hojas expuestas a dosis bajas de luz UV se asemejan bastante. Caso contrario se observan las dosis altas, en donde su tasa fotosintética decreció bastante. Segundo, la conductancia estomática, que no es más que el grado de apertura de los estomas y el paso de vapor de agua a través de ellos. Esta no tuvo grandes diferencias entre el control y las plantas expuestas a dosis bajas, pero sí hubo un decremento en aquellas tratadas con dosis altas desde el día 20 en adelante, como se logra ver en la gráfica. Después, la tasa de transpiración, que se refiere a la pérdida total de vapor de agua hacia la atmósfera en relación a la conductancia estomática y a la concentración de vapor en la hoja y el aire. Se encontró que los árboles del tratamiento con dosis bajas tuvieron menor tasa de transpiración en los días 40 y 80, pero después subía, aunque no significativamente frente al control, mientras que los árboles tratados con dosis altas sí tuvieron un descenso importante en la tasa de transpiración a lo largo de todo el experimento. Y finalmente, el CO2 intercelular en la hoja. Como se aprecia, el primer tratamiento solo tuvo valores más altos en el día 20, mientras que el segundo tratamiento definitivamente mostró menor concentración de CO2 intercelular en todas las mediciones. Muy bonitas gráficas, pero entonces, ¿qué se puede entender de ellas en cuanto a la fotosíntesis? Bueno, pues podemos ver que el aumento de radiación, principalmente alrededor de los 96 kilojoules, afectó la apertura de los estomas y pues también la transpiración, y por ende el agua no sale, pero tampoco sale el oxígeno ni entra el dióxido de carbono. Y pues como hemos visto ya en clases con el profesor, claramente la fotosíntesis se ve afectada, principalmente en la eficiencia en la asimilación del carbono por la rubisco, más aún tomando en cuenta que el mango es una planta C3. Con todo esto, desde luego que el arbolito no puede fotosintetizar adecuadamente, lo que también tiene sus consecuencias. Los efectos de la radiación terminan afectando el rendimiento del cultivo y vimos que también termina por impactar en la calidad del sabor del mango, haciéndolo más ácido y con menos dulzor. Adicionalmente, en la parte de discusión del artículo se menciona que esto no ocurre solamente en esta variedad de mango, por lo que sí se puede concluir que el aumento de la radiación UVB puede causar limitación estomática y, en consecuencia, aportar a la inhibición fotosintética de los cultivos. ¿Aún se acuerdan de las hojas recolectadas? Pues estas se usaron para cuantificar las clorofilas A y B, así como sus carotenoides. Como puede verse en las siguientes gráficas, la clorofila A aumentó su concentración en la hoja, sobre todo en las sometidas a alta radiación, pero solo hasta el día 60. En la clorofila B ocurre algo similar. El incremento se ve acentuado por el tratamiento 2, pero ahora con un pico en el día 40. Esto también está representado en la relación de clorofila AB en la tercera gráfica para la cuantificación del mismo día. Y los carotenoides, en donde ambos tratamientos exponen un incremento en estos pigmentos. Las diferencias más significativas pertenecen a las plantas sometidas a 96 kilojoules de luz UVB. Dentro del artículo se menciona que la relación de clorofilas A y B es un valor que funciona mejor como indicador de la capacidad fotosintética. Esto no se explica, pero es debido a que la clorofila A es el pigmento principal para que las reacciones fotoquímicas ocurran, mientras que la clorofila B actúa más como un pigmento de transferencia. Por ello, una mayor cantidad de clorofila A, usualmente en una proporción de 3:1, esto depende de la planta y de otros factores, es decir, valores de 3 o más suelen ser un indicador de una buena capacidad fotosintética. Como vemos, este valor desciende de este umbral en el tratamiento 2, por lo que de la disminución en la cantidad de clorofilas A y B en la hoja, se puede desprender que sí, en efecto, la radiación, sobre todo en las dosis altas de este experimento, afectó la capacidad fotosintética de las hojas. Adicionalmente, en la discusión se comenta que precisamente este valor de clorofilas A y B está relacionado con el grado de apilamiento de los tilacoides, de modo que la radiación UVB en alta intensidad daña las estructuras de los tilacoides del cloroplasto, de ahí también la inhibición fotosintética, pero ahora ya no solo por la limitación estomática, sino ya por daños directos en la morfología del cloroplasto.
lo cual también habría de confirmarse con una microscopía electrónica, además de que las variaciones en el contenido de pigmentos bien podría ser insuficiente para explicar si este daño verdaderamente está relacionado con inhibición fotosintética. Por otro lado, el reporte del aumento de los carotenoides se planteó como la activación de un mecanismo protector para absorber y dispersar la radiación, además de una forma de mejorar el secuestro de especies reactivas de oxígeno que pudieran dañar a las plantas tras la inhibición fotosintética. Mientras que por la parte del aumento de los pigmentos clorofílicos se menciona que pudo deberse al aumento del grosor de la hoja para reducir el daño ocasionado por la luz UVB a las células. Finalmente se midió el efecto de la luz ultravioleta tipo B en la reacción de Hill o fase fotoquímica, la cual se midió con espectrofotometría y con la cantidad de oxígeno liberado. En ella, a partir del día 40, se logra distinguir un aumento en su actividad, sobre todo en el tratamiento 2. En cuanto al quenching fotoquímico, que es la proporción de centros de reacción del fotosistema 2 que están abiertos, es decir, que tanto se atenúa la energía por la vía fotoquímica, este fue medido con un fluorómetro, se observó que aumentó considerablemente de los días 20 a 80 y esto de nuevo en el segundo tratamiento, mientras que el primero solo mostró diferencias significativas en el día 40. De ambas se desprende que la luz ultravioleta favoreció las reacciones fotoquímicas, entre ellas la fotólisis del agua, además de que altas dosis pudieron haber mejorado la eficiencia en la transferencia de energía. Aunque, esto es contradictorio con los efectos negativos directos de la radiación en la morfología del cloroplasto. Pero esto ya había sido observado en plantas de arroz una vez que se adaptaron a este tipo de estrés lumínico. No obstante, también podría ser que esta actividad fotoquímica observada en pruebas bioquímicas in vitro no reflejen que el sistema fotosintético funcione exactamente de esta misma forma ya in vivo. Y ya por último, se evaluó el efecto de la radiación UVB en la actividad de la enzima rubisco y en la expresión del gen RBSL, el cual codifica para la subunidad grande de esta enzima. Ambos fueron determinados con ayuda de un kit, además de PCR en tiempo real para cuantificar la expresión del gen. En cuanto a la rubisco, si vemos la gráfica, ambos tratamientos mostraron un notable incremento en su actividad de manera proporcional a la dosis de radiación. Respecto al gen, su expresión solo fue mayor en el día 60 para el tratamiento de baja dosis, pero en general la expresión de la subunidad grande fue menor, particularmente en plantas tratadas con dosis mayores de luz UV. De modo que el hecho de que haya más actividad de rubisco no quiere decir que haya mayor eficiencia en la expresión de sus genes en el cloroplasto. Lo cual no es extraño, dado que mencionan que en otros estudios se ha reportado que no hay una correlación entre la mayor actividad de otras enzimas con su nivel de expresión en sus genes codificantes, lo cual solo implica, como bien menciona el artículo, que el mecanismo es más complejo y necesita mayor investigación. La conclusión, finalmente, fue que mientras que un incremento bajo en la radiación no muestra diferencias significativas frente al control, basta un aumento del 15% en la radiación UVB normal para causar una inhibición de la fotosíntesis en los árboles de mango, lo que termina por mermar el rendimiento de los árboles adultos y la calidad del sabor de sus frutos. Habría que preocuparnos entonces un poco más sobre nuestras acciones e impacto al ambiente si queremos conservar el sabor del mango como lo conocemos. Y bien, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.